Bienvenidos a este su canal, Apologética de tu Fe, canal neutral, el canal de nuestro hermano y amigo Alex León, que nos está haciendo el favor de prestárnoslo. Le cedo lugar al hermano Ricardo para que presente el formato y conduzca el hilo del debate. Ya, el formato sería 10 minutos de preguntas, 1 minuto para formular, 3 para responder, 3 para refutar. Preguntas serían 5 y una conclusión de 2 minutos y 1 minuto para despedirse. Eso sería, ¿cierto? Correcto. Ya, ahora, ¿quién va a empezar para que se presente? Bueno, buenas noches, mi nombre es Isaac Fuentes, ya la mayoría de la gente de este canal me conoce. Estoy aquí para defender la divinidad de Jesucristo, la deidad del Señor Jesús, y pues es un placer para mí estar aquí nuevamente en este canal. Espero que este debate sea de bendición para todos ustedes. Dios les bendiga. Ya, ahora Servin se presenta 1 minuto. Bien, buenas noches. Mi nombre es Elvin Cruz, soy predicador, soy unitario bíblico. Y pues le agradezco pues al anfitrión, a Alex, por permitirnos hacer debates en su canal. Apologética de tu Fe, canal neutral. El que se quiera suscribir se puede suscribir porque es neutral para todos los que quieran de repente tener un debate en un lugar neutral. Pues aquí no, nadie te va a bajar, al menos que tú te quieras bajar. Y pues quiero introducirles a todos, mi canal se llama El Engaño de la Trinidad, el que lo quiera ver. Y en TikTok estoy como Predicador Selvin o Unitario Bíblico. Así van a estar mis cuentas en TikTok. Así que les agradezco a todos. Gracias a Isaac por la invitación al debate. Y aquí estamos. Pasa a todos. Saludos a mis hermanos unitarios y a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a todos. Paz. Ya, entonces empezaría poniendo Isaac. Cuando él hable, le empiezo yo a tomar el tiempo. Adelante. Bueno, con la gracia de Dios, inicio con este debate. Primero que nada, quiero aclarar a la audiencia que nos escucha que en esta oportunidad no voy a desgastarme en profundizar y en explicar en qué consiste la divinidad de Jesucristo, porque no estoy debatiendo con un hermano unicitario para refutar la postura de que Jesús no es el Padre, y tampoco estoy debatiendo con un hermano trinitario para refutar la postura de que Jesús sea un Dios Hijo. Estoy debatiendo con un hermano unitario. Entonces, mi postura y lo que voy a hacer simplemente es demostrar que Jesucristo es el único Dios manifestado en la carne, que es Emmanuel, Dios con nosotros, y que Jesucristo es el tabernáculo donde habita el 100% de la divinidad de Dios el Padre. Eso es lo que voy a hacer en este debate. Bien, aclaro que en esta exposición yo no puedo argumentar nada en contra de la doctrina o de la postura que defienda mi oponente, porque eso ya sería violar el reglamento del debate. Simplemente voy a exponer mi posición. Vamos para allá. Pruebas bíblicas, razonamientos y argumentos y razones por las cuales Jesucristo es Dios. Repito, pruebas bíblicas y razonamientos lógicos que demuestran que Jesucristo es Dios, el único Dios que se hizo hombre, el único Dios que se manifestó en la carne. Primero, ningún apóstol negó que Jesucristo fuera Dios. Lo contrario, enseñaron de manera clara, taxativa y contundente, más limpio y más claro que el agua pura, como dicen en España, la divinidad de Jesucristo o la deidad de Jesucristo. Segundo, el tema de la deidad, definir a la luz de la escritura y a la luz de la razón si Jesucristo nuestro Señor es o no es Dios, es crucial para nuestra salvación. Es crucial también para nuestro entendimiento de las escrituras. ¿Por qué? Porque si yo leo una parte de la escritura, por ejemplo, donde diga que Jesucristo es el Cordero de Dios, claramente ahí lo dice. O digamos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando los apóstoles ven al Señor y hablan con Juan el Bautista, y Juan el Bautista les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si yo en mi mente coloco en duda
si Jesucristo es o no es el Cordero, a pesar de que el texto me lo está diciendo, entonces ahí yo estoy metiéndome en problemas graves que puede acarrearme incluso el peligro de, digamos, no condenarme si no blasfemo contra el Espíritu Santo, pero sí el peligro de caer en una doctrina peligrosa que pues pueda poner en entredicho, ¿no?, la salvación de mi alma incluso. Entonces es importante no negar las escrituras, amados hermanos. Es importante no negar lo que vemos en la Biblia. Si la Biblia claramente dice o aclara o demuestra que Jesucristo es Dios, nosotros como creyentes debemos acatar lo que la Biblia dice. ¿Es necesaria la exégesis y la hermenéutica? Claro que sí, pero primero es necesario aprender a decir amén a todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Tercer lugar, nuestro Señor Jesucristo no puede ser, apunta esto, amado hermano que me escuchas, Jesucristo nuestro Señor no puede ser nuestro Salvador si no es Dios. Si Jesucristo no es Dios, si Jesucristo no es el único Dios que se manifestó en la carne, no puede ser nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías y el libro de Jeremías, principalmente en Isaías, la Biblia dice o la Biblia enseña y profetiza que el único que nos puede salvar es Dios. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve, dice el profeta Isaías. Fuera de mí no hay quien salva, no hay quien salve. No conocerás otro Salvador sino a mí. No conocerás otro Dios, fíjate bien, no conocerás otro Dios ni otro Salvador fuera de mí. No conocerás otro Salvador sino a mí. Entonces, si Jesucristo no es Dios, entonces no puede ser nuestro Salvador. Pero la Biblia le llama a Jesucristo gran Dios y Salvador, aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es Dios y es Salvador, no podemos afirmar que esta divinidad sea, digamos, una alegoría o una especie de simbolismo. Número 4, me quedan poco menos de 5 minutos, vamos para allá. Las escrituras presentan a Dios, que algunos lo conocen como Jehová en el Antiguo Testamento, como el único Salvador, el único Redentor. La Biblia claramente, por ejemplo, en el libro de Oseas, Dios por medio de su profeta anuncia a Israel juicio y le dice que Él es el que lo sacó de la tierra de Egipto y le dice que Él es su Redentor y Él es su Salvador. Y claramente los apóstoles enseñaron que Jesucristo es el Redentor y Jesucristo es el Salvador. Entonces aquí tenemos dos opciones. Número 1, Jesucristo es un falso profeta que se adjudicó divinidad, o verdaderamente Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios invisible que se hizo visible durante el cumplimiento del misterio, gloria a Dios, de la piedad. Número 5, la declaración yo soy, que se adjudica a Dios el Padre en el Antiguo Testamento, se adjudica también a Jesucristo en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio de Juan. Antes que Abraham fuese, yo soy. También la Biblia nos enseña que Dios es nuestro pastor, o sea, Dios el Padre. Salmo 23, Jehová es mi pastor, pero Jesucristo también dijo que Él era nuestro pastor. Entonces, o tenemos dos pastores, o Jesucristo fue un mentiroso y un blasfemo, o verdaderamente Jesucristo es Dios con nosotros. Ahora, la escritura claramente, y eso es un texto clásico, profetiza que el niño que nacería de María sería Emmanuel. Isaías 7:14, la Virgen dará a luz un hijo y se le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 9:6, se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces no podemos decir que Jesucristo simplemente es un hombre común y corriente como nosotros, porque no podría ser nuestro Salvador, no podría tener esos atributos. La Biblia no le llamaría a Dios. Tomás no le hubiese dicho mi Señor y mi Dios. El apóstol Juan no hubiese dicho que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. En 1 de Juan 5:20, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La Biblia no solamente dice que Jesucristo es Dios, dice que es el verdadero Dios y la vida eterna, dice que es gran Dios y Salvador, dice que es Emmanuel, Dios con nosotros, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y además de eso, amados hermanos, también dice a la letra que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas.
Romanos capítulo 9, versículo 5 en adelante, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Hebreos capítulo 13, versículo 7 en adelante, el autor de los Hebreos dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo se presentó ante el apóstol Juan como el alfa y el omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, de esta manera podemos entender que aunque la Biblia presenta a Jesucristo hombre, también presenta la deidad de Jesucristo, la cual en este debate estaré defendiendo y mi amado hermano y oponente Selvin, el predicador Selvin, tendrá que refutar. Mi último, creo que me queda un minuto, si no me equivoco. Voy a tratar de abarcar mi último punto. Juan capítulo 10, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Aquí vemos claramente que Jesucristo, hombre, está unido al Padre y unidos forman la divinidad de Jesucristo, forman un solo Dios. Jesucristo es Dios porque está unido al Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, esta unidad perfecta entre el Padre y su Hijo Jesucristo explica el por qué Jesucristo es llamado el Dios verdadero y la vida eterna. Dios les bendiga. Quedaban 15 segundos. Hasta ahí llego, gracias, hermano. Ya. Ahora vendría la exposición de Selvin Cruz. Yo, cuando falten 2 minutos, voy a encender la cámara para que más o menos sepa y redondee su argumento. Hablando, te tomo el tiempo. Okay, muchas gracias, Isaac, por la exposición. Voy a comenzar mi exposición. Ok. La posición de este servidor es que Dios es espíritu. Dios no es hombre. Dios creó al hombre. Para que el primer hombre existiera, Dios lo tuvo que crear. Ese mismo Dios que creó al hombre dijo que el hombre es carne. En Génesis 6 dice, no contendrá mi espíritu con el hombre, porque él es carne. Este Dios que dice que el hombre es carne, este Dios dice que él no es hombre. Si él dice que el hombre es carne y él no es hombre, entonces Dios no es carne. Entonces, esto está en número 23:19. Si nos vamos más adelante, este Dios, en Isaías 61, verso 1, este mismo Dios inspira o guía al profeta Isaías a decir, el espíritu de Yahweh o Jehová o Jehová, Yurei Baohei, como lo diga la gente, este Dios inspira a Isaías a escribir y dice, el espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado. Este Dios, que no es carne, que no es hombre, que es el creador del hombre, que en Deuteronomio 32, verso 6, Malaquías 2:10 dice que es el Padre. Este Dios que se llama Jehová es el Padre, es el creador, no es carne, no es hombre. Es el creador del hombre. Este mismo Dios, en el bautismo de Jesús, suena una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Y dice que desciende el Espíritu de Dios a este hombre y este hombre comienza su ministerio mesiánico. Pero si nos vamos a 1 Samuel 16, verso 3 en adelante, dice que este Dios llamado Jehová, envía a un profeta levita a una casa de Belén y unge a un hombre de Belén llamado David. Y dice que cuando lo unge, del cielo vino el Espíritu de Dios y posó sobre él. Y a partir de ese día dice que David profetizó. En el Nuevo Testamento no tenemos ninguna profecía de Jesucristo antes del bautismo. Entonces sucede lo mismo. Un hombre llega al Jordán, un levita llega y lo bautiza, y del cielo viene el Espíritu de Dios y este hombre comienza su ministerio. Entonces ya tenemos el mismo patrón del Antiguo Testamento. Este Dios unge a Jesucristo y Lucas capítulo 4 dice que él llega a la sinagoga, le dan el libro de Isaías, donde estaba escrito de él, y exactamente lee lo que acabo de decir, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado. O sea, Jesucristo dice al terminar que ese texto se ha cumplido hoy en vuestros ojos. Entonces este hombre que ha sido ungido por Jehová, dice que Dios lo ha ungido, lo ha enviado. Ahora, este Jehová del Antiguo Testamento que escribió Isaías, Jesucristo toma ese texto para él y dice, esta escritura se ha cumplido.
Ahora, ¿cómo lo entendieron sus apóstoles? Vamos, en Hechos 10:38, el apóstol Pedro dice que como Dios, ahí está, Dios, ungió a Jesús de Nazaret. Este Dios ungió a David de Belén. Este Dios ungió a un hombre de Nazaret. ¿Notan? El mismo paralelo. Entonces, este Dios sigue siendo el mismo en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué dijo Jesucristo de este Dios? Bueno, en Juan 17:3 tenemos la declaración más poderosa que puede usted encontrar en el Nuevo Testamento. Aparte de Juan 3:16, tenemos la identificación de este Dios en Juan 17:3. Jesucristo hablando en la tierra en una oración dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Quién es él? El enviado. ¿Quién lo envió? Jehová. Ese Dios del Antiguo Testamento, en Lucas 4:18 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado. Entonces Jesucristo en Juan 17:3 identifica a ese Dios que él lo envió y ya él lo ha dicho, que es Jehová Dios del Antiguo Testamento, el Padre, el Creador, el que no es hombre, el que no es carne, el que creó al hombre. Entonces, ya teniendo esto, vamos a ver qué enseñaron los apóstoles. Si usted se va al primer libro escrito por Pablo, es Primera de Tesalonicenses. Los primeros libros que fue escrito fue Marcos, y la epístola a los tesalonicenses es la primera que existe académicamente. Se cree que la carta a los tesalónicos es la primera. Y lo primerito que Pablo dice en el capítulo 1, entra diciéndole a estos hombres de Tesalónica, les dice que ustedes dejaron los ídolos para adorar al Dios verdadero. O sea, ellos dejan a varios dioses para adorar al Dios verdadero. ¿Y quién creen que es este Dios verdadero? ¿Será Jesucristo? No. Este es el verso 9. Si usted se va al verso 10, dice, y esperad de los cielos a su Hijo. Entonces, para este escritor temprano, dice que el Dios verdadero es el Padre. No hay ningún hijo que sea Dios. Ahora, este hombre empieza a escribir cartas y en uno de los Corintios, en 1 Corintios 8:6, vuelve a decir lo mismo. ¿Pero qué le está pasando? Si él tuviera tenido en su mente que la palabra Dios se aplica para otro, en la misma naturaleza, o que es Dios, porque dijo estas cosas y dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. En el mismo texto sí aparece Jesucristo, pero ya es el Dios y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Entonces, ahí tenemos dos. La palabra Dios, ¿a quién se aplica? Al Padre. En cada epístola de Pablo, la palabra Dios nunca se aplica a Jesucristo. Ah, pero espera, Pablo, ¿cuál es el problema que tenía Pablo? Yo creo que no hay ningún problema con Pablo, simplemente que Pablo no tenía claro que el único Dios verdadero es el Padre, no es el Hijo. Ahora, ¿hay textos que a Jesucristo le mencionan como Dios? Sí, sí. ¿Lo convierte en Dios a Jesucristo? No. ¿Por qué no? Porque hay textos en toda la Biblia que a hombres se le llama Dios. Moisés en Éxodo 7:1, innegable que Moisés es Dios, es Elohim, con la mismita palabra para Dios Padre, para Dios Jehová, con la mismita palabra. Y ahí no hay ningún cuento de que esté en mayúscula, que esté en minúscula. No, el hebreo no tiene mayúscula ni minúscula. Simplemente era escrito. Ahora, Salomón en el Salmo 45, verso 6, llamado Dios. Los jueces en el Salmo 82, verso 6, son llamados Dios. El sumo sacerdote en Éxodo 22 es llamado Dios 3 veces. El sumo sacerdote del pueblo. Se llama el Dios del pueblo. Ahora, ¿Jesucristo es llamado Dios? Claro que sí. ¿Pero qué tipo de Dios? Bueno, él mismo lo va a explicar. Cuando le dicen, tú siendo un hombre te haces a ti mismo Dios, él lo explica citando el Salmo 82 y dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si Dios llamó dioses a aquellos hombres a quienes vino su palabra, eso no puede ser quebrantado. 2 minutos. Ok. La escritura no puede ser quebrantada. Ahora, ¿cuál escritura no puede ser quebrantada? Esa escritura que dice que Dios llama a dioses a aquellos a quienes vino su palabra y a ellos les llama hijos del Altísimo. Pero el propio ángel declara, dice que este niño que nació en Lucas 1:32, dice que este niño sería hijo del Altísimo. Ah, por razón Jesucristo puede ser llamado Dios. Sí, pero por asignación. Es asignado, porque la palabra Dios en el Antiguo Testamento significa hombre con poder, juez. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, en Hechos 17:31, ahí está la palabra. Dice, Dios va a juzgar este mundo por aquel hombre a quien él escogió. Y la palabra escogió que dice ahí es la palabra designó, asignó, declaró, porque esa mismita palabra que está ahí es la misma palabra que está en Romanos 1:4. Dice que Jesucristo fue
designado hijo de Dios con poder. Es designado juez del pueblo. Es designado Dios del pueblo, pero no por naturaleza. No hay dos dioses. Eso sería politeísmo, porque Pablo usa la palabra politeos para muchos dioses en 1 Corintios 8:5, pero para el único Dios verdadero en 1 Corintios 8:6, y otro versículo dice haisteos. O sea, politeos, varios dioses, haisteos, un Dios, el Padre. Hay varios dioses, politeos, y un Dios, el Padre. Eso no cabe para Jesucristo. Muchas gracias. Quedaban 26 segundos. Entonces ahora vendría la 5 minutos de refutación. Cuando falte un minuto, ¿me puede avisar, por favor, varón? Claro. Gracias. Cuando usted diga. Bueno. Cuando hables te tomo el tiempo. Ok, 3, 2, 1. Adelante. La palabra Kurios, Jesús Cristo, Señor Jesucristo, está en él aplicada no solamente con S mayúscula, sino en el contexto claro de una divinidad, de una majestad, de un rey, de un Dios, de un rey Dios. Y esto lo digo por dos razones. La primera, porque a quien se le dice rey en el Antiguo Testamento es al Padre. Incluso hasta los judíos, yo tengo familia judía, cuando oran, dice, una de las cosas que dicen es Melech Haolam, rey del universo, y empiezan a hacer sus letanías. El único que es el rey del universo y que es el rey de Israel y que es el rey de reyes, señoras, señores, es el Padre, es Dios, el Dios único, el Dios verdadero. Y también a este Dios único se le llama Señor, Nehemías 9:6, porque tú, Señor, eres el único Señor y solamente tú hiciste los cielos. Y este mismo término, Señor, en el contexto de una divinidad, de una majestad suprema, se le aplica a Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo dice que nadie puede llamar a Jesucristo Señor, Kurios, sino es por el Espíritu Santo. Y no solamente eso, a Jesucristo se le llama también Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo no puede ser simplemente un Dios chiquitico, no puede ser un Diosito designadito, chiquitito, con todo respeto para los que creen así. No puede ser un príncipe pequeñito. No. Jesucristo no es solamente un gobernante menor. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Fíjate los títulos de Jesucristo: Padre eterno, Dios fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios sobre todas las cosas, gran Dios y Salvador, verdadero Dios y vida eterna. ¿Qué más necesitamos, hermanos, para entender que Jesucristo es Dios? Ahora, ¿cuánto me queda, hermano Ricardo? ¿Cuánto me queda de mi tiempo? 2 minutos y medio. Gracias. Bueno, mi hermano Sevin dijo que Moisés fue llamado Elohim y que esto demostraría que Moisés o refutaría la posición de que al llamarle Dios a Jesús no significa que realmente sea Dios. Esto es falso, porque él ignora que Elohim, en el contexto en el que se le aplica al profeta Moisés, es en un contexto de majestad, en una pluralidad de majestad. Por eso esta palabra Elohim también es traducida como juez o gobernante. Por eso está escrito en los Salmos que retiemble la voz del Señor en la casa de Elohim. Y esa palabra Elohim se traduce como jueces, en la casa de los jueces, en la casa de los gobernantes. Entonces Moisés era un juez, un gobernante, no era un Dios como lo quiere presentar mi amado ponente. Zacarías 14, Jehová será uno y uno su nombre. Esta escritura relata la segunda venida de Cristo o la venida de Jehová a la tierra para destruir a sus enemigos. Y esta escritura se cumple en Apocalipsis 19. Y el que regresa no es otro más que el propio Jesucristo. Entonces, cuando regrese Jesucristo, ¿quién va a regresar? Va a regresar Jehová escondido en piel, Jehová manifestado en la carne, Jehová dentro del cuerpo de su Hijo Jesús, en esa unidad perfecta de San Juan capítulo 10, yo y el Padre uno somos. También afirmó, por ejemplo, digamos que, bueno, para mí... Un minuto. Sí, gracias. Para mí el argumento más fuerte fue el que dio de Moisés, pero bueno, se ya quedó refutado. Habló de que Dios no es hombre, de que Dios no es carne,
de que Dios es espíritu, de que Dios creó al hombre, todo eso es verdad, pero ninguno de esos argumentos demuestra que Jesucristo no es Dios. Ninguno de esos argumentos demuestra que no hay divinidad en el cuerpo de Jesús. Yo le di, y yo creo que en su refutación ahorita me va a responder, le di muchos textos bíblicos contundentes. Está también Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda, no el 5%, no el 10%, toda la plenitud de la divinidad. Segunda de Corintios 5:19, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo el mundo. Entonces hay una unidad, una especie de fusión entre Dios el Padre y su Hijo Jesús. Y esa fusión, esa unidad convierte a Jesucristo en Dios con nosotros. Muchas gracias, amados hermanos. Tiempo. Ya, ahora tocaría los 5 minutos de refutación de Servín, hablándole todo el tiempo. Te aviso Gracias. un minuto. Faltando un minuto, Sí, te aviso. Me avisa un minuto. Ya. Ok, voy a comenzar por hablar de lo que Isaac dijo, ya que no se refirió a lo que yo mencioné, nada de lo que yo dije en mi exposición, pero bueno. Pruebas bíblicas que Jesús es Dios, que Jesús es el único Dios que se hizo carne. Si yo le preguntara, si ahorita fuera la sección de preguntas, yo le preguntara, ¿dónde dice que Jesucristo se hizo carne? Serían problemas, porque no tiene un versículo. Llevo años preguntando por ese texto a los trinitarios y no me lo han dado. Ahora, deidad. Usted dijo, voy a definir el término deidad. Jesús no es nuestro Salvador, sino es Dios. Esas son las palabras. Tiene que ser Dios porque el único Dios es el único Salvador. O sea, Dios es el Salvador. Y esto lo has basado en los textos, por ejemplo, en Isaías, donde dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El problema es de sacar la palabra de contexto y llevársela para el Nuevo Testamento. Él está hablando en el contexto de salvar a su pueblo de las manos de los babilónicos, y fuera de él no hay quien salve. La pregunta que yo le haría, si en este momento fueran las preguntas, le preguntaría, ¿cómo fue que Dios salvó a Israel de las manos de los babilónicos en ese tiempo? Ya que fuera de él no hay quien salve. Entonces, usted me está diciendo que Ciro es Dios, ya que Ciro fue el que lo salvó. Ciro fue su salvador, de acuerdo a Esdras. Dice que Dios levantó a un salvador, a Ciro el persa. Usted está refutado completamente con ese argumento. Sin hacerle muchas forcecitas, se ha refutado solo. Cuando usted dice que fuera de Jehová no hay quien salve, y luego me lo acompaña de Tito 2:13. Tenemos el primer problema en Tito 2:13 porque la palabra gran Dios solo está en Daniel, capítulo 2, y está en Esdras, cuando Esdras le contesta al rey Artajerjes, que le permita ir al templo del gran Dios. Y eso deja refutado su argumento, hermano Isaac, porque el templo era del gran Dios. Esa casa del gran Dios es Jehová, el Padre. Jesucristo no es el dueño de esa casa. Jesucristo es el hijo del dueño. Si usted se va al capítulo 3 de Hebreos, si usted se va a Hebreos, capítulo 5, 4, 5 y 6, usted se va a ir y se va a encontrar que Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo y Jesucristo es fiel en la casa de Dios como hijo. Pero dice que ellos dos dependen de que Dios crea todas las cosas y ellos construyen esas casas. O sea, Moisés construye la congregación en el desierto, Jesucristo construye la congregación en el nuevo pacto. Pero dice que todas las cosas vienen de Dios. Tanto Moisés sirvió a Dios, Cristo también sirvió a Dios en esa casa. Por lo tanto, el gran Dios es el Padre. Y usted termina hablando de que en el Salmo 23, Jehová es Jehová es el pastor, y usted, como oye decir que Jesucristo es el pastor, Jesucristo debe de ser Jehová. ¿A usted se le olvidó que Zacarías también fue pastor? Dios lo constituyó a Zacarías, vaya a leer Zacarías. Zacarías es el pastor, y Jehová lo hace pastor de Israel, y ve a mis ovejas, y se va a las ovejas. ¿Usted me está diciendo que Zacarías es Dios también? No creo que usted crea eso. Ahora, ¿por qué Jesucristo es el pastor? Sencillo, porque Dios lo constituyó a él como pastor de sus ovejas. Dice, y tendrán un pastor, y yo seré su Dios. Ezequiel 34, versículo 21 al 24, usted encuentra, yo Jehová seré su Dios, y mi siervo David será pastor sobre ellas. Yo levantaré un pastor sobre ellas a David. No me diga que David es Dios. Ahí se está diciendo David, pero lógicamente se está hablando con este término ancestral. ¿Un minuto? Un minuto. Sí, ok. Con el término ancestral de que era conocido a las personas. Hijo de Abraham no significa que era hijo directo de Abraham, sino que del linaje de Abraham. Hijo de David podía llevar Abraham, podía llevar David, podía llevar el nombre de su ancestro, pero este es Jesús. Y usted termina rematando
que cuando se le dice mi Señor y mi Dios, es porque Jesucristo es Dios. A usted se le olvidó también que Tomás estaba presente cuando Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, nadie puede venir al Padre si no es por mí. A usted se le olvidó que Tomás estaba presente. ¿A dónde iremos? ¿Cómo encontraremos el camino? Y Jesucristo le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino al Padre. Entonces, cuando Tomás le dice a Jesucristo, mi Señor y mi Dios, está hablándole a Jesucristo y a Dios, porque Dios habita en Cristo. Sencillo, no le está llamando directamente a Jesucristo. O sea, yo puedo darle vuelta todo el día y usted no me va a probar que Jesucristo es Dios. Para terminar, mis últimos 20 segundos, Romanos 9:5 está sujeto a escrutinio, está sujeto a discusión académica hasta el día de hoy. Se cumplieron la exposición, refutación, ahora vendrían las preguntas. Y al final la conclusión. Empezaría Isaac con su primera pregunta. Le tomo el tiempo, 1 minuto. Adelante. Bueno, la pregunta es muy sencilla. Jesucristo, perdón, repito, ¿cómo se dice? Vuelvo a formular la pregunta. Hermano Selvin, hermano y amigo Selvin, la Escritura demuestra que Jesucristo vino en carne, sí o no, y por qué. Adelante. ¿Se entendió la pregunta? ¿La puede repetir? La Escritura enseña que Jesucristo vino en carne, sí, no, y por qué. Sí o no, pues, sí. Y luego el por qué. Adelante con la respuesta. Sí, la Escritura dice que Jesucristo ha venido en carne. Sí, se dice. Y esta es mi argumentación. Cuando el escritor de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice las palabras que Jesucristo ha venido en carne, tiene un contexto. ¿A qué se refiere a venido en carne? Estos hombres se están escribiendo después de la resurrección de Jesucristo. Para ellos Jesucristo había venido en carne, porque la creencia era de que Jesucristo no había resucitado. La otra creencia que había en ese tiempo era que Jesucristo nadie lo había visto después de la resurrección. Entonces él dice, todo espíritu que niega, de hecho voy a ir al versículo para que mire cómo abre la epístola de este hombre, Primera de Juan capítulo 4, él abre, amados, no creáis a todo espíritu, o sea, a toda doctrina. Si no probad los espíritus, probad la doctrina. Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿De dónde viene este espíritu? De los profetas. ¿De dónde sale? Es que ese espíritu es palabra, la palabra es espíritu, la doctrina es espíritu. Entonces, probad si esta doctrina es de Dios. ¿Cómo se prueba? En esto conocer el espíritu de Dios y todo espíritu que no confiesa, o sea, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero todo espíritu que no confiesa que ha venido en carne no es de Dios. Ahora, ¿está escribiendo antes de la muerte y resurrección de Cristo o está escribiendo después de la muerte y resurrección de Cristo? Lógicamente, está escribiendo después de la resurrección de Cristo. Ya ellos lo habían visto y dice que recibieron pruebas indubitables de que Dios lo hizo aparecer. Si usted comienza a leer 1 Corintios 15, Pablo dice que tiene la prueba de que se le apareció en Hechos capítulo 10, del versículo 42 al 47, usted va a encontrar que Pedro dice que Dios hizo que se apareciera. De hecho, después de su resurrección, se les aparece y creen que están viendo un fantasma, un espíritu. Y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué están estas ideas en vuestras mentes? Soy yo, tocadme, yo tengo carne y hueso. Vosotros sabéis que mi espíritu no tiene carne y hueso. Entonces significa que en carne se les presentó. Entonces, cuando en 1 de Juan capítulo 4, verso 2 dice que Cristo ha venido en carne, la palabra ha venido, simplemente es que ellos han observado su presencia en carne. Eso no tiene nada que ver que Jesucristo sea Dios o no sea Dios. Simplemente que ellos tenían la prueba de que se les había aparecido primero los 12, después a una multitud, después a 500, después se le apareció a su propio hermano, el que sería el líder de la iglesia de Jerusalén por 20 años, hablando de Santiago. Entonces, ellos tenían la prueba que sí había venido en carne. Y sí, este texto está hablando de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Perdón, creo que ya pasaron los 3 minutos, ¿no? No, le quedan unos segundos. Discúlpame, perdón. Bueno, termine ahí. Ya, entonces ahora vendría la refutación de Isaac. Hablándole tomamos el tiempo, pero un poquito, ya, ahora sí. Ok. Bueno, pues la respuesta de mi amado oponente confirma que Jesucristo efectivamente vino en carne, porque se puso en duda si había venido en carne o si no, si se había hecho carne o si no se había hecho carne. Pero no solamente tengo el texto de 1 de Juan capítulo 4 que dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y que ese es el espíritu del anticristo, que ustedes han escuchado que viene, etcétera, etcétera. Sino que tengo una concatenación. Vamos a concatenar 1 de Juan capítulo 4 con Juan 1, 14 al 18. Y aquel verbo
se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego el apóstol Juan nos va a aclarar quién es ese verbo que se hizo carne. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Quién es el unigénito del Padre? Juan 3:16, Dios envió a su Hijo unigénito. Este unigénito del Padre habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces esto confirma que Jesucristo sí se hizo carne, que Jesucristo sí vino en carne. ¿Y cómo sabemos que Jesucristo es el Logos? Apocalipsis capítulo 19, en su muslo, uno de sus nombres es el Verbo de Dios. Y en Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, no el Evangelio, sino la primera carta, el apóstol Juan dice que el Verbo de vida vino y se manifestó. Dice, aquel verbo que nosotros vieron, que nuestros ojos vieron y palparon nuestras manos, aquel verbo que estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces sí se hizo en carne. Esa es mi refutación. Lo dejas hasta ahí entonces. Hasta ahí. Va Sí. 1 minuto 45. Listo. Ya. Entonces, detenemos el tiempo. Ahora vendría la pregunta de Servín. Ok. En su exposición, el señor Isaac, usted dijo que Jehová, fuera de Jehová no hay quien salve. Y como Jesucristo es el que salva, Jesucristo es Dios. Porque Jesucristo es el que salva, Jesucristo es ese mismo Dios que salva. Ahora, yo quisiera que usted tomara en cuenta el texto que le voy a dar, Hechos 5:31, y cuando me responda, pues me lo va a dar. La pregunta es, Jesucristo, escuche bien la pregunta. En ese texto, si Jehová es el único que salva, nadie salva aparte de él. ¿Por qué? Dios hizo a Jesucristo Salvador en ese texto. La pregunta va a ser clara. Si usted me dice que Jehová, fuera de Jehová no hay quien salve, pero Jesucristo aparece siendo el Salvador y usted dice que Jesucristo es Jehová, entonces la pregunta es para usted. Jesucristo, escuche la pregunta. ¿Dios hizo a Jesucristo Salvador? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Hechos 5:31. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Ya. Okay. Te tomo el tiempo hablándote, te tomo el tiempo. Sí, la respuesta es que sí, claro que sí. Dios no solamente ha hecho a Jesucristo Salvador, sino también príncipe. Le ha dado toda autoridad. Jesucristo dijo en Mateo 28:19, toda potestad me es dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este argumento de mi amado hermano Selvin solamente demuestra que Jesucristo como hijo recibió autoridad y recibió poder para ser príncipe, para ser salvador, para hacer cualquier cosa, pero no demuestra que Jesucristo no sea Dios. Ese es el punto. Que la pregunta de mi oponente, todas sus preguntas tienen que ir apuntaladas a comprobar que Jesucristo no es Dios y él no lo está haciendo. Y quiero que pongan atención en eso. Hasta ahí llega mi respuesta. Gracias. Ya, esa sería la respuesta. Ahora viene la refutación. 3 minutos. Hablando te tomo el tiempo. ¿Nos escucha? Micrófono. No se escucha. ¿Escuchando? Ya se escucha. Ahora ya. sí. Adelante. Ok, ahora comienzo nuevo. ¿Me avisa? Hablando te tomo el tiempo. Ok, perfecto, comienzo. Entonces, por su respuesta, veo que Jesús no es Dios. Porque su argumento inicial en su exposición fue que fuera de Jehová no hay quien salve. Y entonces usted argumentó, yo lo tengo escrito aquí, que si Jesucristo es Salvador, entonces Jesucristo es ese mismo Dios. Esto me suena como unicitario, porque el que está hablando es Jehová. Usted no hizo la diferencia si el que está hablando era Jehová el Padre o si había otro Jehová Hijo. Usted no hizo la diferencia. Esto me suena a unicitario. Pero bueno, mi refutación va por aquí. Al decir usted que sí, que Dios hizo a Jesucristo Salvador, aquí viene el problema. Ese Jesucristo no es del Jehová del Antiguo Testamento. Porque si Dios lo ha hecho Salvador, hay un punto en el tiempo en que Dios lo hace Salvador. Y este que lo hace, este es Dios. Para el escritor, está claro. Para el que lo dijo, mucho más claro. Porque el que lo está diciendo es Pedro. Y dice, a este, Jesús de Nazaret, a quien vosotros habéis asesinado en un madero, Dios le ha resucitado y lo ha hecho príncipe y salvador.
O sea, significa que en la mente de este hombre, este humano, a quien asesinaron, Dios lo ha hecho Salvador. Usted ahí tiene a uno que es Dios y tiene a otro que murió. ¿Cómo es que este otro es Dios también? ¿Y cómo que si es Dios y es el mismo que estaba por allá, fuera de mí no hay quien salve? ¿Cómo usted lo tiene ahora adquiriendo esta autoridad y esta asignación de parte de alguien a quien el escritor y el narrador le llama Dios? Dios lo ha hecho Salvador. Usted ahí tiene uno que es Dios y tiene a otro que le dan esta asignación de ser el Salvador. Entonces, yo creo que esto más bien queda refutado todo su argumento de que Jesús es Dios, porque aquí lo que está probando es que Jesús es el Salvador. Y ser el Salvador no significa ser Dios, sino que lo que quiere decir es que es alguien a quien Dios ha asignado como el Salvador de Israel. Entonces yo creo que queda claro el punto. Con mis preguntas son muy claras. Cuando usted dice que sí, que Dios lo ha hecho Salvador, usted está admitiendo dos cosas: que no era Salvador y que este otro lo está haciendo Salvador. Mire, sin agregarle a sus palabras, al decir que sí, Dios lo está haciendo Salvador, usted está admitiendo dos cosas primarias: que no era Salvador y debe de ver el contexto, que estuvo muerto, Dios lo resucita y ahora que lo resucita, Dios lo hace Salvador. Entonces, queda claro el punto. El que lo hizo Salvador, este es Dios, el otro no. Porque al ser muerto, venir a la vida porque Dios le dio la vida y Dios mismo lo hace Salvador, Tiempo, prueba mis dos puntos. ¿No es Dios? tiempo. Ahora vendría la segunda pregunta de Isaac. Hablando te tomo el tiempo, 1 minuto. Sí, acabas de decir, varón, que Jesucristo solamente es Salvador, pero no es Dios. La pregunta es, ¿la Biblia declara que Jesucristo es gran Dios y Salvador en Tito 2:13? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Se entendió la pregunta? Sí, yo no entendí la pregunta. Ya, hablando te tomo el tiempo. En la traducción dice sí. En la traducción de algunas Biblias, sí. Sí. En algunas traducciones, sí. En mi escritorio tengo varias Biblias que no dicen así. Entonces, esta es mi explicación. Eso está sujeto, le dije que eso está sujeto a discusiones académicas. Le voy a decir por qué. Solo tiene usted que revisar versiones académicas donde ya le agregaron la palabra el gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Ahí hay dos. Ahora, considerando el contexto bíblico completo, usted sabe que si Jesucristo es el gran Dios, escúcheme muy bien, si usted dice que Jesucristo es el gran Dios, ahí no cabe otro Dios. Entonces usted es unicitario. Vuelvo y le digo, usted es unicitario. Al decir que Jesucristo es el gran Dios y Salvador, usted está quitando a cualquier otro que se llame Dios por ahí. Porque si Él es el gran Dios, Él es el gran Dios, no hay otro. Ahora, nos vamos a ir al Antiguo Testamento. En el libro de Esdras, Esdras llama a Jehová el gran Dios. ¿Sí me entiende? Cuando usted se va al libro de Esdras, en Esdras dice a Jehová iremos. Esdras dice iremos al templo del gran Dios. Entonces, si el gran Dios es uno, no cabe otro que sea el gran Dios. Ahora, en el libro de Daniel le dice a Nabucodonosor, el gran Dios te ha revelado a ti. ¿A cuánto se estaba refiriendo Daniel delante de Nabucodonosor? En Daniel 2. Solo se estaba refiriendo a uno. Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿A uno o a dos? Usted solo tiene uno en ese texto de Tito 2:13, que es el gran Dios. Usted es unicitario. Usted es unicitario y se lo voy a repetir. Usted es unicitario. Porque el unicitario es el que cree que Jesucristo es el gran Dios porque Jesucristo es el Padre. Porque usted cree que solo tiene uno ahí. Pero este es el problema. Cuando usted se va a otros textos, dice, por ejemplo, escuche, cuando dice la gloria del gran Dios y Salvador Jesucristo, dice la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador Jesucristo, usted asume que porque la traducción diga así, está hablando solo de Jesucristo, pero este es el problema. Si usted se va al libro de Marcos, por ejemplo, en el libro de Marcos dice, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Por qué de repente la gloria que está esperando Pablo es la gloria de Jesucristo solamente? Hay un problema. Si usted se lee, mire, Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con todos sus ángeles. Ahora, usted me está diciendo que Tito 2:3 está hablando de solo uno. O sea que Pablo está esperando la gloria de este gran Dios y Pablo deja fuera al Padre.
¿Pablo está dejando fuera al Padre? No. Tiempo. Es la traducción que lo tiene así. 3 minutos, 3 segundos. Ahora vendría la refutación de Isaac Fuente, hablando de tomar tiempo. Gracias. Ha quedado claro que no es verdad el argumento que sostiene y establece que Jesucristo solamente es Salvador porque alguien más, en este caso Dios su Padre, le dio la autoridad de ser príncipe y Salvador, pero que no es Dios. Eso es falso. Ya se demostró con mi pregunta se ha demostrado. La palabra de Dios lo ha hecho. Tito 2:13 le llama a Jesucristo no solamente Salvador, sino gran Dios y Salvador. Ahí no haya argumento que quepa. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, ha dicho Jehová, y mi siervo, ahí ya va Jesucristo, en su calidad de hijo como hombre. Y mi siervo que yo escogí, fíjate bien, para que me conozcáis y creáis, entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Primera Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Juan 1:14, al Padre nadie le vio, jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Jesucristo nos ha salvado y es nuestro Salvador, no solamente porque alguien más le dio ese título, sino porque el único Dios verdadero Salvador se manifestó por medio del cuerpo de Jesús, se metió en el cuerpo de Jesús y por medio de Jesucristo nos salvó. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Otra versión dice, mediante su Hijo Jesucristo, ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Y si tú lees el contexto de primera de Juan capítulo 5, el apóstol Juan deja claro que Jesucristo vino y nos dio a conocer al que es verdadero, es decir, a su Padre. Mateo 1:21, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo no solamente es un libertador político, como dicen los judíos ortodoxos. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, no solamente porque con su sangre nos ha redimido, sino porque el Padre y su Hijo Jesucristo están unidos en una unidad perfecta, y en esa unidad, en esa unión hipostática entre el Padre y su Hijo Jesús, podemos obtener la vida eterna y la salvación mediante Jesucristo. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, no solamente un Dios chiquito, un Dios asignado, no, Jesucristo es el único Dios que se manifestó en la carne, y cuando podamos entender el misterio de el Padre y de su Hijo Jesucristo, Colosenses 2:2, entenderemos entonces por qué la Biblia le llama Dios a Jesucristo. Negar que Jesucristo es Dios es negar la Biblia. Y yo no sé ustedes, pero yo sí temo a Dios y a su santa palabra. Dios les bendiga. Quedan 10 segundos, lo dejamos hasta aquí entonces. Vendría la pregunta de Servín. 1 minuto para preguntar. Empezando, te tomo el tiempo hablando. Ok, muchas gracias. Isaac, tú en tu exposición dijiste que la palabra Señor significa Dios, porque a Jesucristo se le llama Señor, y lo hiciste basado en un salmo que dice, tú, oh Jehová, eres el único Señor. Entonces, como Jehová es el único Señor y a Jesucristo se le llama Señor, usted dijo que Jesucristo es Dios también. Ahora, yo le voy a dar un versículo donde va a ir mi pregunta, Hechos 25:26. Usted lo va a leer para que me responda cuando usted me responda. Hechos 25, versículo 26. En ese texto, ahí hay una persona que es el César de Roma. Se le llama Señor. Pregunta. César, el emperador romano, en ese texto, ¿es el único Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Se entendió la pregunta? Sí, la respuesta es no, y hay dos razones muy sencillas. La primera es que el texto le aplica el término Señor en este caso, a este personaje con S minúscula. Lean el texto, Hechos 25:26, aquí dice, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, con S minúscula, no es S mayúscula. Así que ahí ya de entrada está refutado. Con todo respeto a mi hermano Selvin, ¿verdad? No se trata de ofenderlo. Segundo, el contexto del término curios en este texto no es un contexto que se relaciona a la divinidad, sino a la autoridad humana, a la autoridad política. Nosotros podemos llamarle Señor a nuestros padres, por ejemplo, a mi padre carnal, le puedo llamar Señor al presidente de la República Mexicana, señor presidente, señor diputado, señor senador, y no por eso lo estoy convirtiendo en un Dios, ¿no? Porque el contexto del término se está aplicando en un sentido de autoridad humana, no tiene una conexión divina.
El problema es que el término curios en el caso de Jesucristo se aplica con S mayúscula y sí hay un contexto divino. ¿Por qué? Porque el único que se le aplica en el contexto de divinidad y de culto es a Dios o a Jehová del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Nehemías 9:6, tú, Señor, con S mayúscula, eres el único Señor y solamente tú creaste los cielos. Así que ahí está mi respuesta. Lo dejas hasta ahí nomás entonces, 1 minuto y medio. Hasta ahí llego. Ya. Entonces ahora vendría la refutación de Servín. Hablando te tomo el tiempo. Muy bien. Porque no sé cómo voy a tener la pantalla, pero sí lo voy a tratar de poner aquí al revés. Voy a ver si está al revés. Sí, ahí está. Esta palabra está en minúscula y está en mayúscula. ¿Hay diferencia en el griego la palabra kurios? La palabra kurios, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Usted me acaba de decir que es Señor con letra minúscula, pero yo podría buscarme la oportunidad para hacerle otra pregunta. Si en el griego koiné había mayúsculas o había minúsculas. Usted sabe que está refutado, Isaac. En el griego koiné no hay diferencia entre mayúsculas. Ahora, debería de poner en orden su anacronismo histórico referente a la escritura. ¿Usted sabe exactamente en qué año, en qué siglo se decidió la diferencia entre una mayúscula y una minúscula? Otra pregunta, señor Isaac. ¿Usted sabe por qué a los manuscritos más antiguos se les llama mayúsculos y por qué a los manuscritos más tardíos se les llama minúsculos? Era porque hubo un tiempo en la historia donde se empezó a escribir en minúsculas. Hubo un tiempo en la historia de que a los nombres propios se les cambió a la primera letra ser la más grande, mayúscula. Pero ese problema no lo tenemos en los manuscritos coines. Así que usted está refutado. La palabra curios es la palabra Señor y se aplica en el Nuevo Testamento para Abraham. Se aplica en el Nuevo Testamento para Felipe. Señor, le dijeron a Felipe, ¿podremos hablar con vuestro rabino? A Felipe le llamaron Señor. Y no me ande con el cuento de que estaba en minúscula, que estaba en mayúscula. Es la palabra Señor. No hay ningún problema. Ahora le digo por qué Jesús es el Señor. No es porque es Dios. La palabra Señor simplemente significa máster, señor, dueño. Significa aquel a quien se le dio señorío. Y eso lo encontramos, lo voy a poner al día con el texto bíblico. En Hechos 2:36 dice que a este Jesús de Nazaret, a quien vosotros asesinasteis en un madero, Dios le ha hecho Señor. O sea, Dios, en la mente del narrador, él tiene Dios, Dios. O sea, ya mencionó a Dios. En la mente del narrador y escritor, Dios es alguien y lo aparta. Dios, ¿qué hizo Dios? Hizo una acción, le ha hecho. ¿Qué lo hizo? Este que es Dios, a otro lo ha hecho Señor. Usted tiene a dos ahí. Uno es Dios, el otro es el Señor. La palabra Señor no significa Dios, porque si la palabra significara Dios, el texto diría, Dios le ha hecho Dios. Ahora, si la palabra Señor es Dios, yo soy hermano de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en 1 Corintios 9 dice que Tiempo. este Señor tiene hermanos. 3 minutos La palabra 3. Señor no significa Dios. Ahora le tocaría la pregunta a Isaac Fuentes. Su tercera pregunta. Gracias. Bueno, en base a lo que acaba de decir nuestro amigo Selvin, la pregunta estaría basado en la situación de las palabras mayúsculas o minúsculas. En el hebreo no existirían entonces mayúsculas ni minúsculas, por tanto, según Nehemías 9:6, Dios, el Padre no sería Dios, porque en el texto original de Nehemías 9:6, cuando dice tú eres el único Señor, no hay mayúsculas, entonces el Padre no es Dios. Sí, no y por qué. ¿Se entendió la pregunta? Lo que yo quiero asegurarme es que si él me está dando un texto verdadero, quisiera que me leyera el texto para hacerme la pregunta, a ver si dice lo que él está diciendo para poderle contestar. Ok, pero hermano, usted no me lea a mí los textos que usted me da, me dice que yo los lea, pero bueno, se lo voy a leer. Deme un segundo, rápidamente. Nehemías. De hecho, lo voy a compartir en la pantalla, permítanme, la audiencia. Y si tienen la gentileza. A ver. Ahí está.
Nehemías 9:6. En esta versión dice, solo tú eres Jehová. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército y la tierra y todo lo que esté en ella. Obviamente, si lees otras versiones, ahí dice, solo tú eres Señor. Sin embargo, si mi oponente quisiera refutar esto, puedo citar otro texto. Pero bueno, solo tú eres Jehová, solo tú eres Señor, tú eres el único Señor. La pregunta es, si en el hebreo no hay mayúsculas, entonces el Padre no es Dios. ¿Sí, no? ¿Y por qué? ¿Se entendió la pregunta? Sí, sí, entendí la pregunta. Ya. Dios, Hablándote el todo el Padre, tiempo. sí, Dios es Dios y siempre será Dios. Ahí no importa si tú quieres meter idiomas, no meter idiomas, Dios siempre va a ser Dios. No hace ninguna diferencia si existieran los idiomas o no existieran los idiomas. Ahora, yo soy bien claro cuando yo me está citando un texto que yo sé que yo lo he leído, en ese texto no dice en español, podría decir en tu versión, tú eres el único Señor, pero el problema es que le dice solo tú eres Yahweh, solo tú eres Yud-Heh Vav-Heh. Le está declarando, solo tú llevas ese nombre que tú llevas. O sea, el nombre que está ahí en el hebreo, yo lo tengo aquí lo tengo conmigo, ahí está en el hebreo, solo tú eres Yahweh. A eso es que se está refiriendo. Pero usted estaba haciéndome una pregunta que para mí no era una pregunta verdadera, por eso le aclaré y le di la oportunidad de reivindicarse. Ahí lo que está diciendo es, solo tú eres Jehová. O sea, le está declarando, tú, este Jehová, a quien el escritor le está hablando, tú eres Jehová. Y ahora le va a dar unos atributos y cosas que ha hecho. Tú hiciste los cielos de los cielos y todos los ejércitos de la tierra y todo lo que hay en ellos, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú, hablándole a uno solamente. Tú sostienes con vida a todos los ejércitos de los cielos, te adoran. Entonces, usted yo creo que desperdició su pregunta, pero yo aprovecho la oportunidad de usar mis 3 minutos porque usted quería involucrarme a mí en esta idea suya de decir que ahí está hablando de la palabra Señor. No, ahí está hablando del nombre de Dios. Ahí no está la palabra Señor en el hebreo. Ahí la que está es que solo tú eres Yahweh. Ahí eso es lo que está en el hebreo. Dice, Ataha Jehová Badata. Esa palabra que está ahí es solo tú eres Yud Hei Vav Hei. Eso es lo que está diciendo. Y tú hiciste, ahí está la palabra Asa et Samayim. Entonces, cuando él está hablando de esto, no está diciendo tú eres el único Señor. No, esa idea la tiene usted. Espero que a partir de hoy ya no vuelva a hacer esa pregunta porque ha sido refutado por su propia pregunta. Terminé. Ya lo dejamos hasta ahí entonces. 2 minutos 14 segundos. Ahora vendría la refutación de Isaac. Hablándote todo el tiempo. Sí, bueno, como les decía, depende de la versión también que leamos. Por ejemplo, en esta versión dice, Señor, con S mayúscula, tú eres el único Dios. Tú has hecho los cielos, de los cielos, la tierra y los mares y todo lo que en ellos hay. Entonces, no mentí cuando dije que la Biblia dice que Dios, el Padre, es el único Señor. Puedes leer 1 Corintios 29 y ahí también se le aplica el término Señor al Padre con S mayúscula. Entonces, si en el hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas, entonces Dios, el Padre, no sería Dios, según la lógica de mi oponente, no. Entonces ahí está completamente refutado su argumento y su premisa. Para terminar de refutarlo, él dijo que en el griego no hay distinciones en S mayúscula, S minúscula, que no hay manera de probar que haya ahí alguna diferencia. Pues aquí estamos viendo que sí. 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar, ¿verdad?, a Jesús Señor. Aquí viene Kyrios, miren la diferencia, cómo viene aquí, Kyrios, y acá copié cómo aparece en el texto que él dio, Hechos, creo que 25-26, creo que fue el que dio, y vean cómo aparece aquí el término. O sea, hay una clara diferencia entre Kyrios en mayúscula y Kyrios en minúscula. Entonces ahí está pues refutado, ¿no? Adelante, moderador. Lo dejamos hasta aquí nomás, entonces, 1 minuto 26. Sí, hasta ahí. Ya. Ahora vendría la pregunta de Servín. Ok, muchas gracias. Isaac, en Juan 17:3, tengo entendido que hay dos. Uno es aquel a quien Yeshua está dirigiendo su oración y en el contexto se sabe que es el Padre. El verso 1 dice Padre. Verso 2, ¿cómo le has dado al Hijo del Hombre potestad? Y en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Jesús se dirige a alguien, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, esta es la pregunta de ese texto. En ese texto, Isaac,
¿el único Dios verdadero es Jesucristo o es aquel a quien Jesucristo dirige su oración? Sí, ¿Cuál de no, los dos? sí o no, es que no me está pidiendo opción. De respuesta, de respuesta. Ajá. ¿Cuál de los dos es el único Dios verdadero? No necesito hacerle sí o no. Solo usted tiene que decirme cuál de los dos. Me va a dar un nombre. ¿Cuál de los dos es el único Dios verdadero? Y luego, ¿por qué? Adelante. ¿Ya se entendió la pregunta? Sí, claro. Hablando te tomo el tiempo. Sí, en ese momento, a quien es el Aletheos Aionios, el Dios verdadero, es el Padre, a quien Jesús dirige su oración. En ese texto, pero se le olvida Primera de Juan 5:20, donde también a Jesucristo se le llama el único Dios verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, el mismo término se le está aplicando al Padre y también se le está aplicando a Jesucristo. Vuelvo a repetir, en este debate yo no vengo a profundizar en explicar la divinidad, porque para eso tendría que ser un estudio bíblico. Aquí vengo solamente a demostrar que Jesucristo es Dios, que la divinidad, que Jesucristo tiene deidad, que tiene un aspecto divino, que es 100% Dios, 100% hombre. Entonces, sí, tiene razón que en ese texto específico a quien se le aplica el término es al Padre, pero también tiene que lidiar con Primera de Juan 5:20, donde a Jesucristo también se le aplica el mismo término. Con eso termino mi respuesta. Ya lo dejamos hasta aquí nomás, entonces sería 1 minuto 5 segundos. Vendría la refutación de Servín. Hablando te tomo el tiempo. Ok. Mira cómo Isaac, en su respuesta, fue honesto en parte. Fue honesto en decir que sí, que es al Padre. Ahora, donde yo no le encuentro a usted muy honesto en lo que voy a decir, es en querer decir que Jesucristo, porque era hombre en ese momento, tiene Dios. ¿Ah? O sea, que usted me está diciendo que después de que Cristo resucitó, ya no tiene Dios. Ya Jesucristo, después de resucitar, Jesucristo ya no cree que el Padre es el único Dios verdadero. Espere mi próxima pregunta, porque vamos a tener un problema en la próxima pregunta después de la resurrección. Textos claros que Jesucristo no es Dios y que sigue siendo el único Dios verdadero, es el Padre. Ahora, este es el problema que usted tiene, que usted siempre está trayendo a la mesa 1 de Juan 5:20. Si usted, escúcheme bien lo que va a salir de mi boca, si en 1 de Juan 5:20 Jesucristo es el Dios verdadero, usted tiene a Jesucristo siendo el Dios verdadero. Ahí dice, este es Él. El Dios verdadero. La palabra Él es neutra, es uno solamente. Él no quiere decir dos, no quiere decir tres. Si usted tiene en 1 de Juan 5:20 a Jesucristo como el Dios verdadero, usted tiene un problema. Porque todos los demás que aparezcan ahí que son dioses son falsos, incluyendo al Padre. ¿Nota el problema que usted se metió? Si usted me dice que Jesucristo es el Dios verdadero en 1 de Juan 5:20, usted tiene a todos los demás siendo falsos dioses, incluyendo al Padre. Porque la palabra Él, usted se la aplica a uno. Este es el verdadero Dios. Usted se le olvidó el Padre, usted es unicitario. Señor Isaac, discúlpeme. Pero ahora yo lo voy a, cuando yo textee con usted, yo le voy a llamar, hola Isaac, ¿cómo está mi hermano unicitario? No, no lo voy a, pero le voy a decir, Isaac, el unicitario. ¿Por qué? Porque usted ha dado pruebas esta noche de que usted se le olvida el Padre siempre. El Padre, en Juan 17:3, es el único Dios verdadero. Y si usted tiene al Padre siendo el único Dios, ¿cómo usted me puede agregar a alguien más como Dios? Si el único Dios es el Padre, ¿usted entiende la magnitud de este problema? Que la palabra monos, la palabra único, es para el Padre. La palabra único no significa dos, ¿no? O sea, para mí, usted está refutado esta noche. Y yo creo que cada vez que yo le digo unicitario, como que le está gustando la idea, ya, primero lo tomo así, ahorita lo tomo así. Así. ¿Por qué? Porque eso es lo que está mostrando esta noche. Entonces, yo, como le digo, en 1 Juan 5:20, si dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna, y si usted se lo está aplicando a Jesucristo, usted está diciendo que Jesucristo es el verdadero Dios y todos los demás son falsos, incluyendo el Padre. Se cumplió el tiempo, ahora vendría la pregunta de Isaac Fuentes. Sí, bueno, mi pregunta sería la siguiente. El apóstol Juan escribió en 1 Juan 5:20, que es la escritura, una de las más poderosas sobre la deidad de Jesús. Claramente que Jesucristo es el Dios verdadero. Estamos en el verdadero, es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios
y la vida eterna. Pero los ebionitas enseñan que Jesucristo pues no es el verdadero Dios y vida eterna, sino un hombre. ¿Quién es el mentiroso? ¿El apóstol Juan o los ebionitas? Esa es mi pregunta. ¿Quién está mintiendo? Repita la pregunta. El apóstol Juan escribió que en este caso que Jesucristo es el Dios verdadero y la vida eterna, o el verdadero Dios y la vida eterna. Pero los ebionitas, el arrianismo, dice que Jesucristo no es el único Dios verdadero o el verdadero Dios y vida eterna. ¿Quién es el que está mintiendo? ¿Mintió el apóstol Juan o mintieron los ebionitas? ¿Quién es el mentiroso? ¿Se entendió la pregunta? Sí, se entendió la pregunta. Hay una tercera opción en la pregunta. Y voy a Ya. contestar la tercera opción. Ninguno. No, hermano, ¿acordamos sí o no? O sea, usted tiene que responder una de las dos No, porque en opciones. el texto no se menciona la palabra Jesucristo. Tú no puedes hacerme que yo te conteste sí o no, porque ahí no dice Jesucristo. No dice Jesucristo en 1 Juan 5:20, en su Hijo Jesucristo. Ahí está en el Bueno, texto. es que ya, tú estás interpretándolo y me lo estás haciendo la pregunta con tu No lo estoy interpretación. interpretando. Si quiere le pongo el texto en la pantalla a la gente para que lo Lea lea. tu pregunta, escucha, hace tu pregunta nuevamente porque mira lo que dices. ¿Quién? No, Por eso, hermano. por eso pónganse de acuerdo. Ok, otra vez. Voy a reformular la pregunta otra vez. El apóstol Juan escribió en 1 Juan 5:20 que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero los ebionitas dicen que Jesucristo no es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién está mintiendo? ¿Mintió el apóstol Juan o mienten los ebionitas? Esa es la pregunta nomás. Moderador, Responda. ¿me da ¿Se 30 segundos entendió? el moderador? Ya, la pregunta Sí, es te cerrada, entendí, entonces tendría pero que que le quiero responder. preguntar, le quiero proponer algo al moderador, 30 segundos. Moderador, ¿podrían ustedes poner el texto en la pantalla? Ahí no dice Jesucristo es el verdadero Dios. Ahí no dice. O sea, que él me está poniendo en una posición de decir que este es falso o que el otro es falso cuando el falso es el que está leyendo el texto. Hermano, es que usted no... Ponga el texto en la pantalla, Entonces el texto en la pantalla. ponga el texto en la pantalla para que Hermano veamos Selvin, lo que dice. con todo respeto, por eso la gente dice que usted no sabe debatir, porque quiere manipular el formato del debate y no puede ser, o sea, no podemos hacer eso. Pero bueno, se lo voy a leer y voy a reformular la pregunta aferrándome letra por letra a lo que está aquí escrito. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí va mi pregunta. El apóstol Juan escribió lo siguiente en cuanto a Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero los ebionitas niegan que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién está mintiendo? ¿El apóstol Juan o los ebionitas? Ninguno. Esa es mi respuesta. Adelante, continúe. Mi respuesta es que ninguno. Le tomo el tiempo. Ok. Yo por eso reconsidero estas cosas, porque ahorita él ya reformuló. Primero la pregunta de él había sido, Juan escribió, dijo usted, va a ver la grabación usted. Y hermano Isaac, usted va a ver la grabación que usted en su primera vez que preguntó, usted dijo, Juan escribió que Jesucristo es el verdadero Dios. Usted se comió la palabra, su Hijo Jesucristo. Usted se comió la palabra. El texto no está diciendo Jesucristo es el verdadero Dios. El texto está diciendo en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Isaac, usted tiene que leer el texto correctamente. Yo no voy a caer en ese juego suyo. Entonces, por eso le digo que hay una tercera opción. Porque usted me dice, ¿quién mintió? ¿Juan o los ebionitas? Ninguno. Porque ni Juan está diciendo que Jesucristo es el verdadero Dios, ni los ebionitas están diciendo eso tampoco, ni lo contrario. Ahora, el punto aquí es, señor Isaac, que usted quiere quitarle a la Biblia lo que está diciendo, dice. Pero sabemos, el que está hablando dice, sabemos que el Hijo de Dios, ahí hay dos ya. El Hijo es uno, Dios es el otro, es el Padre. Ha venido quien el Hijo y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y usted sabe que Jesucristo no vino a hablar de sí mismo, vino a hablarnos del verdadero. Y él lo ha dicho, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, para Jesucristo hay alguien que es el único Dios verdadero. ¿Cómo usted ahora tiene otro Dios verdadero? Usted es politeísta entonces. Entonces aquí viene el punto. Y dice, y estamos en el verdadero. O sea, el escritor entiende que estamos en el verdadero. O sea, está en Dios. ¿Cómo estamos en Dios? ¿Cómo estamos en el verdadero? Sencillo. No tenemos que darle vuelta al cuarto para identificar esto. El texto dice, en su Hijo. ¿Cómo estamos en el verdadero, que es el Padre? En su Hijo. ¿Cómo estamos en el verdadero, que es el Padre? En su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo estamos en el verdadero Dios? Estando en su
Hijo, porque a través del Hijo es el conocimiento del verdadero Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para que usted vaya a Dios, tiene que ir por el medio del mediador. En 1 Timoteo 2, verso 5 dice, porque hay un solo Dios, ahí está Dios ya, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, usted está quitando a uno de los dos. Al decir que la palabra se refiere el verdadero Dios a Jesucristo, usted está quitando al Padre, del cual el Hijo nos ha venido a dar conocimiento. Jesucristo dijo en Juan 17, he dado a conocer tu nombre y ellos han conocido que yo salí de ti y que toda la autoridad tú me la has dado. Padre, yo quiero que aquellos que tú me has dado estén conmigo. Cuídalos. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mundo. O sea, Tiempo. Cristo vino a hablar del verdadero Dios. 3 minutos, 5 en Cristo segundos. se encuentra... ¿Tiempo? Sí, tiempo. Ok. Ahora vendría la refutación de Isaac Fuente hablando de tomar tiempo. Ya quedó claro que fueron y son los ebionitas los que mienten y no el apóstol Juan. Que mi oponente haya evadido la pregunta, bueno, eso ya es su problema, ¿verdad? Ahora, dice que yo dije que el texto dice literalmente Jesucristo es el verdadero Dios. Yo no dije eso, ustedes analicen la grabación. En ninguna parte dije, el texto dice que Jesucristo es el verdadero Dios. No. A lo que yo estaba haciendo alusión es que lo que escribió Juan en su carta demuestra, no dice, demuestra que Jesucristo es el verdadero Dios. Ahora el texto dice a la letra, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí te está dejando claro de quién está hablando. Luego dice, este es, ¿de quién está hablando? ¿Del Padre? No, está hablando de Juan, está hablando de un borrego, está hablando del señor que vende churros en la esquina. Negativo, my friend, está hablando de Jesucristo. Estamos en el verdadero. Y no dice que es el Padre. Mi oponente dice que el único verdadero es el Padre. Falso. Estamos en el verdadero. Alefinos, el verdadero. En su Hijo Jesucristo. No dice Dios el Padre. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es. ¿Quién es? ¿Quién es? Lee para atrás. Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces mi oponente editó mi argumento, lo manipuló, levantó un espantapájaros porque no tiene argumentos para refutar la pregunta que le hice. Con esto termino mi refutación. Muchas gracias. Ya lo dejamos hasta ahí nomás. Entonces ahora vendría la pregunta de Servín. Sería la... A ver, voy a revisar. Me parece que es la cuarta. Sí, la cuarta. Lleva usted, Isaac, 4, ¿verdad? No, él lleva 3. Sí. 3 preguntas. Entonces voy a mi tercera yo ahorita. Ok, A ver, esa es mi pregunta. Aquí realmente me confundí. Porque te quedan las 3 preguntas. ¿Quién empezó primero? Isaac. Isaac. Yo. Entonces iríamos en la... Tercera del hermano Servín. Sería la tercera tuya, Servín. Sí, ahorita voy a la tercera. Ya. Ok, me dice. Hablando, te tomo el tiempo. Ok. Isaac, cuando yo a usted le hice la pregunta de Juan 17:3, usted admitió que el único Dios verdadero es el Padre. Cierra el micrófono. Es el Padre, no Jesucristo, en ese texto. Porque usted dijo que Jesucristo estaba en carne, por eso él llamaba al Padre, el único Dios verdadero. Entonces ya tenemos claro que al Padre se le aplican las palabras monos leitenos theos, el único Dios verdadero. Ahora, esta es mi pregunta, Isaac, y espero respuesta. Si su respuesta va a ser sí, necesito el texto. Pregunta, Isaac. Isaac, pregunta. ¿Tiene usted un texto en el Nuevo Testamento que diga Jesucristo, el único Dios verdadero? ¿Sí o no? Si su respuesta es sí, necesito el versículo. Adelante. ¿Se entendió la pregunta? Claro, por supuesto. La respuesta es que no, y claramente desperdició su pregunta, ¿verdad? Yo he escuchado a los amigos católicos decir este tipo de preguntas pues muy infantiles, pero bueno, no me esperaba esto del hermano Selvin. Es una falacia literalista, ya respondí que sí, ahora voy a fundamentar mi respuesta. Es una falacia literalista, un mono de paja. ¿Dónde dice la Biblia a la letra esto? ¿Dónde dice así que así lo diga? Jesucristo es Dios, y si no lo dice, entonces Jesucristo no es Dios. Eso es una falacia.
Yo le devuelvo la pregunta y quiero que en su réplica me demuestre con capítulo y versículo lo que le voy a decir. ¿Dónde dice que Jesucristo no es el Dios verdadero? ¿Dónde dice Jesucristo no es el Dios verdadero? Jesucristo no es el único Dios verdadero y la vida eterna. Tampoco va a encontrar el texto. Y eso no demuestra nada, es un espantapájaros. La Biblia no dice, la Biblia demuestra con evidencias que comprueban los hechos que Jesucristo es el único Dios y la vida eterna, 1 de Juan 5:20, y también Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5, y también que Jesucristo es gran Dios y Salvador, Tito capítulo 2, versículo 13. Entonces ahí está más que claro. Si mi oponente dice que con su argumento, su pregunta ha demostrado algo, en su réplica tiene que probar dónde dice la Biblia que Jesucristo no es el único Dios verdadero. Gracias. Lo dejamos hasta ahí nomás entonces. Adelante. Tocaría la refutación de Servín. Muy bien. Bueno, Isaac, empaquemos y vámonos por la casa. Bueno, yo me quedo aquí en mi casa, usted se queda en la suya. Terminamos esto aquí porque aquí quedó claro. Aquí una cosa es bien clara. Usted no tiene un texto que diga Jesucristo es el único Dios verdadero y usted me acusa de levantar muñecos de paja. Ahora, yo le voy a decir esta noche a usted, si nunca se lo han dicho, que quien levantó un muñeco de paja es usted, porque usted me quiere poner a mí en la línea católica que me piden un texto literal. Mire, Isaac, yo le di un texto literal. ¿Cómo me puede decir usted que yo no le puedo pedir un texto literal a usted si yo le estoy dando uno? Juan 17:3 admite. Está grabado. Esa es la primera pregunta mía. No, la segunda pregunta. Yo le pregunté si en Juan 17:3 Jesucristo le está llamando a aquel a quien está orando. Le está llamando el único Dios verdadero. Usted dijo que sí. O sea, ¿cómo me puede venir a mí y yo estoy levantando un muñeco de paja si usted está admitiendo que el Padre es el único Dios verdadero con la excusa que era hombre en ese momento? O sea, que Jesucristo era un hombre, no era Dios. Entonces, Jesucristo no es Dios. No hay lugar que usted pueda decirme que es Dios porque está diciendo era un hombre. Ahora, cuando yo le pido a usted un texto similar, literal, donde a Jesucristo se le llama el único Dios verdadero, usted dice que es un muñeco de paja, cuando le he dado la prueba que, para mi beneficio del debate, yo le estoy probando que Jesucristo no es Dios. Porque cuando usted tiene a alguien que es el único dueño de una empresa, significa que es el único dueño de una empresa. Si en el papel dice el único dueño. ¿Cómo usted tiene dos dueños? Si tiene el único dueño. Y de repente, no, aquel también es dueño. Pero espera, si en el papel dice que el único Dios verdadero es el Padre, ¿cómo es que usted dice que estoy levantando un muñeco de paja? Si está clarito, el único Dios verdadero es el Padre, y yo le acabo de pedir un texto que diga cosas similares de Jesús, y usted no lo tiene. Usted admite que no lo tiene y me acusa de levantar muñeco de paja. Recuerde que tengo dos preguntas más todavía. Muerte en la olla, diría Ángel García. ¿Sabe por qué? Porque con esto solo demuestra que si el Padre es el único Dios verdadero, si el Padre es el único Dios verdadero, y usa la palabra único, escuche, es que no hay otro Dios. Ahora, si dijera, y el Padre es Dios solamente, y de repente el texto diga Jesucristo, también es. Pero en este caso, usted literalmente lo ha leído, y yo le pido un texto literalmente porque estoy basándome de acuerdo a lo que usted está declarando esta noche. Yo no estoy yendo más allá, yo nunca hago preguntas desfasadas de lo que nos está hablando. Mis preguntas siempre son relacionadas con lo que la persona está declarando. Ya, ahora vendría la cuarta pregunta. La verdad, estoy todavía con la duda si es la quinta o la cuarta, pero bueno, después veremos. No, si le quedan dos, si le quedan dos a Selvin, entonces me quedan dos a mí también, ¿no? Claro. Lógicamente, si no, él tendría 6 y yo 5. Isaac no tiene problema de que sean 6 preguntas y de todos modos, Isaac quería 10. Usted dele. Claro, me quedan dos a mí y dos a Selvin y ya después resumen y ya nos vamos a dormir. Sí. Y después le preguntamos al público, a los oyentes, si quieren 3 más. Bueno, ya, pongámonos serios, por favor, ya, va mi pregunta, ¿me puede tomar el tiempo, por favor, hermano Ricardo? Sí, hablándote tomo el tiempo. 3, 2, 1, adelante. Bueno, hermano Selvin, usted dijo que me dio a mí un texto literal y me citó San Juan 17. La pregunta es, ¿en qué parte de San Juan 17 dice que Jesucristo no es el único Dios verdadero? Si verdaderamente es literal, ¿dónde dice ahí que Jesucristo no es el único Dios verdadero? Esa es la pregunta. ¿Se entendió la pregunta? Sí, muy claro. Ya, hablándote tomo el tiempo.
Muy bien, Isaac. Si has desperdiciado otras preguntas, esta es una pregunta desperdiciada. Escucha, Isaac, escucha bien lo que va a salir de mi boca. Si tú tienes en el papel, si tú tienes en el papel a uno que es padre y el otro es el hijo, pregúntate tú mismo, ¿cuál de los dos no es el padre? Solo hay uno que no es el padre de ese texto. Si tú tienes en el mismo texto a uno que es el único Dios verdadero, ese es el único Dios verdadero. Ahora, ¿en qué parte del versículo dice que Jesús no es el único Dios verdadero? En la parte que dice que el único Dios verdadero es el Padre. Oh, he terminado. Ya lo dejamos hasta aquí nomás, entonces. Se cumplió un minuto recién. Entonces vendría la refutación de Isaac Fuente hablando Te tomo el tiempo. Gracias. Bueno, espero que la gente que está escuchando este debate aprendan de esto. Esto es lo que se debe hacer cuando te levantan un muñeco de paja y te hacen una falacia literalista. ¿Dónde dice la Biblia esto y aquello? Hacía la letra y si no, es falso. Si no, yo gané el debate. Si no, está refutado. Le devolví su misma pregunta y no pudo dar el texto literal donde diga que Jesucristo no es el único Dios verdadero. Entonces, bajo su misma lógica y su mismo sofisma, está refutado. Ahora, dijo que en la parte donde dice que el único Dios verdadero es el Padre, ahí dice que Jesucristo no es el único Dios verdadero y no lo dice. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí no dice que Jesucristo no es el único Dios verdadero. Entonces no hay texto literal que diga que Jesucristo no es el único Dios verdadero. Entonces San Juan 17 no dice que Jesucristo no es el único Dios verdadero. Entonces, este argumento y esta pregunta que yo hice no demuestra nada. No estoy refutando a nadie. Solamente le estoy devolviendo la misma falacia que él hizo para que la gente entienda que este tipo de falacias literalistas solo son distractores que no demuestran absolutamente nada. Con esto termino mi réplica. Ya lo dejo hasta aquí, lo dejas hasta aquí nomás, entonces sería 1 minuto 22 segundos. Hasta ahí. Ahora vendría la pregunta de Servín, la cuarta. Hablando Te tomo el tiempo. Bueno, después de la resurrección de Jesucristo, cuando ya Jesucristo está en el cielo, ¿usted cree que Jesucristo es Dios ahora en el cielo? Entonces la pregunta para usted sería, quiero que tome en cuenta el texto que le voy a dar, 1 Corintios 8:6. En 1 Corintios 8:6, si usted lee del versículo 1 al 5, Pablo viene haciendo la diferencia entre las comidas sacrificadas a ídolos y termina diciendo que un ídolo no es nada en el mundo. Me dice que aunque hayan algunos que se hacen dioses en la tierra y en el cielo, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. Isaac, en ese texto, todos esperaríamos que si usted tiene la razón en este debate esta noche, Pablo no hubiera dicho, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. Si usted tiene la razón esta noche, en el texto no dijera, sin embargo, para nosotros, ¿para quién? Para los creyentes, para los apóstoles, hay un solo Dios. Esta es la pregunta. Isaac, póngame atención a la pregunta. La pregunta es, en ese texto, para nosotros, a quien se refiere a Pablo, para nosotros, ¿quién es el único Dios en ese texto? ¿El Padre o el Hijo? ¿Y por qué? Adelante. ¿Se entendió la pregunta? Claro que sí. Ya, hablando Te tomo el tiempo. Sí, claro. En ese texto específico es el Padre. No tengo ningún problema con eso. Pero también en 1 de Juan 5:20, el único Dios verdadero al que se le aplica ese término es al Hijo. Y también a Jesucristo se le aplica el término Dios en Romanos 9:5 y en muchos otros pasajes de la Escritura. Entonces, mi oponente solamente cita ese texto, pero no cita todos los textos que demuestran claramente que Jesucristo es Dios. Él ignora los textos donde se le aplica el término Dios a Jesucristo y solamente toma uno donde se le aplica al Padre. Entonces, si él realmente tiene la razón y Jesucristo no es Dios, él tiene que refutar al apóstol Juan y tiene que refutar al apóstol Pablo, porque ellos enseñaron claramente que Jesucristo es Dios. No lo dijeron, aquí dice Jesucristo es Dios, no, pero le aplicaron el término Dios a Jesucristo. Mi oponente no va a poder refutar eso. Esa es mi respuesta. Ahora tocaría la refutación de Servín. Muy bien. Espera un poquito, voy a parar el tiempo ya. Ahora sí, hablando Te tomo el tiempo.
Como dije, hablando te tomo el tiempo, no te he escuchado. Ok, ok. Muchas gracias. Comienzo. Yo estaba esperando que me marcara el tiempo también. Bueno, señor Isaac, volvemos a tener el mismo problema. Usted dice que ellos no dijeron literalmente. Isaac, usted se acaba de refutar nuevamente. Si ellos literalmente no dijeron que Jesús es Dios, pues es que no lo dijeron. Ahora, ¿pero qué sí dijeron literalmente, Isaac? ¿Qué sí dijeron literalmente? ¿Qué fue lo que dijeron literalmente? ¿Cómo qué cosa dijeron literalmente? Por ejemplo, el texto que le acabo de citar, de donde le hice la pregunta. Pablo viene hablando de los ídolos a quienes se les sacrificaban comidas, y Pablo dice que aunque haya muchos dioses en el cielo y en la tierra, o que se llamen dioses, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Esa era su oportunidad, señor Isaac, esa era su oportunidad de oro para mostrarme que Jesús es Dios. ¿Por qué Pablo y los apóstoles solo tienen un Dios? Isaac, escucha, Isaac, esta noche cuando usted ponga la cabeza en la almohada, recuerde mis palabras. Si usted tuviese la razón en este debate, Pablo no hubiera dicho, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. Ahora, ¿qué pasa con 1 Juan 5:20? Porque usted lo está malinterpretando. Porque entonces usted tiene a un apóstol diciendo que Jesús es Dios y el otro diciendo que solo existe un Dios y es el Padre. Entonces usted tiene un conflicto y le voy a decir que no es suyo, usted lo ha adoptado, porque este conflicto no está en las Escrituras. En las Escrituras encontramos a Pablo diciendo que para nosotros hay un solo Dios y dice que es el Padre. En 1 Tesalonicenses 1:9 es el Padre. En 1 Timoteo 2:5 es el Padre. En Efesios 1:3 es el Padre. En Efesios 1:17 es el Padre. En Romanos 1:7 es el Padre. En Apocalipsis 3:20 es el Padre. En Juan 1:6 es el Padre. En Juan 8:54 es el Padre. En Marcos 12:28 es el Padre. En Mateo 11:25 es el Padre. ¿Cómo usted puede decirme a mí que usted tiene a Dios, dos que son dioses en el cielo, si el propio texto lo ha refutado esta noche? Si usted tuviera la razón en este texto de que Jesucristo también es Dios, ¿por qué este texto diría, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios? Y de remate le dice quién es el Padre. Pero usted a la fuerza quiere que 1 Juan 5:20 diga que está hablando de Jesús. A la fuerza. Usted tiene conflicto. Yo le digo que el camino unitario bíblico es un camino muy escabroso, ¿verdad? Que todos casi están en contra de nosotros, contra nuestros argumentos. Siempre nos están insultando, diciendo cosas. Pero yo le digo que yo prefiero levantar una Biblia y leerla tal como dice y no tener que agregar estas palabras que usted me está agregando esta noche. Si usted tuviera la razón, termino otra vez con lo mismo. Si usted tuviera la razón que hay dos que son dos en el cielo, Tiempo. porque Pablo dice, para nosotros hay un solo Dios y es el Padre. Tiempo. Ahora vendría la quinta pregunta de Isaac. Sí, bueno, voy con mi última pregunta, ya casi terminando este debate, y me vuelvo a aferrar como un perro pitbull a 1 Juan 5:20. Mi oponente dijo que solamente el Padre es el que es verdadero, solo el Padre. Pero en 1 Juan 5:20 se le aplica el término verdadero a Jesucristo, y si quiere que ponga el texto lo pongo. La pregunta es, ¿esto demostraría que Jesucristo es Dios? Porque el término verdadero se le aplica a Jesucristo en 1 Juan 5:20. ¿Quiere que ponga el texto en la pantalla? Lo pongo. Hola. ¿Aló? ¿Me está preguntando a mí? Sí, pues ¿a quién más? Varón, a usted. Oye, pensé que era el moderador. ¿Cuál es la pregunta? No. Le repito la pregunta. Usted dijo que el único que es verdadero es el Padre, que Jesucristo no es verdadero, o que ese término no se aplica a él. Entonces, conforme a 1 Juan 5:20, en ese texto a Jesucristo también se le aplica el término verdadero. Si quiere que le ponga el texto, lo pongo en la pantalla. La pregunta es esta. ¿Esto demostraría que Jesucristo es Dios, sí o no? ¿Y por qué? ¿Se entendió la pregunta? Sí, entendí la pregunta. Ya, voy a parar el tiempo. Ya, hablando te tomo el tiempo. Ok, ese texto no está diciendo que Jesús es Dios. La respuesta es no. No. Porque es una interpretación suya. En el texto tenemos un problemita. Le voy a decir por qué. La conjugación gramatical de ese texto es, y la voy a poner ahí. Yo voy a tomar mi minuto para esto. Voy a ir a la conjugación gramatical en el griego. Usted está ignorando un problemita que usted no puede ver. Cuando usted se va a 1 Juan 5:20 y se va al griego, esa palabra que está ahí, autos, esa palabra
Solo porque la palabra autos esté inmediatamente después de la palabra Christos, cuando dice en su Hijo, autos y Jesús Christos, ahí dice en su Hijo Jesucristo. Entonces, usted porque lo ve en español, que diga, este es el verdadero Dios y la vida eterna, la palabra este, autos, usted se la está aplicando a Jesucristo. Solo porque inmediatamente antes de la palabra autos, esta es la palabra Jesucristo, usted, palabra Jesucristo y luego autos, la palabra se la está aplicando a Jesucristo. Yo quisiera que usted considerara un capítulo hacia atrás, en el capítulo 4, versículo 2, 1 de Juan 4, versículo 3, 1 de Juan 4, versículo 3, tenemos la misma estructura gramatical en el griego, y ahí está la palabra y se lo va a leer el versículo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Isaac, puedo verlo en su rostro. La palabra autos está aplicada para alguien ahí. Si inmediatamente antes de la palabra autos, usted tiene la palabra anterior de ese que se está hablando y la palabra se la aplica a ese, ¿sabe quién es el espíritu del anticristo? Dios mismo. Lo voy a conjugar. Todo espíritu que no confiesa que Jesús, todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, este espíritu es del espíritu del anticristo. ¿Está notando el problema que usted está metiendo? Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es el espíritu del anticristo. ¿Está notando a quién está aplicando la palabra usted? Solo porque antes se haya mencionado el pronombre o el nombre, la palabra se la está aplicando a usted al último que se mencionó. Pero en el contexto se está hablando del espíritu del anticristo. O sea, que usted está diciendo, al decir que la palabra es el verdadero Dios, se la aplica porque Jesucristo diga aquí, en su Hijo Jesucristo, y después diga, la palabra se la aplica a Jesucristo, entonces se la tiene que aplicar aquí también. Porque aquí dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Tiempo, se cumplió el tiempo. Ahora vendría la refutación de Isaac. Hablando te tomo el tiempo. Sí, voy a compartir pantalla, deme un segundito. Bueno, ahora sí, ya voy a comenzar. Bueno, mi oponente quedó refutado con su propio argumento porque él dijo que solamente el Padre era el verdadero. El micrófono, por favor. O que solamente al Padre se le aplicaba el término verdadero. Y que eso demostraría que Jesucristo no es Dios, porque Jesucristo no es el verdadero. Pero claramente aquí el texto nos muestra que a Jesucristo se le aplica el término verdadero, no una vez, 2 veces. Dice, Diaionian ina ginos comenton alecinon kai esmen ento alecino. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y kai y estamos, tiempo presente activo indicativo, en el verdadero. ¿Quién es? Ento huios auto Jesucristo. En su Hijo Jesucristo. Y eso no es todo, se le aplica el término verdadero otra vez. ¿Sí? Autos estin o alecinos. Perdón, voy a terminar de leer. Autos estin o alecinos teos kai soe aionios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, hablamos chino taiwanés. ¿Qué hablamos? Este es el verdadero. ¿Quién? Jesucristo. Entonces el texto claramente demuestra que el término verdadero se le aplica a Jesucristo 2 veces. Entonces, conforme al argumento de mi oponente, si el que es verdadero es Dios, Jesucristo Dios, porque Jesucristo es el verdadero. Con esto termino mi última pregunta y mi última réplica. Va 1 minuto 44, ¿lo vas a dejar hasta ahí nomás? Y hasta ahí llego. Ya. Ahora vendría la pregunta de Servín. La quinta. Ok. Voy a hablar de un texto que está después de la muerte y resurrección de Jesucristo, donde se mencionan a los dos. Está uno que es Dios y el otro se menciona como alguien que ha muerto, que ha sido resucitado a los muertos. Está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, el saludo dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos, el soberano rey de la tierra, al que nos amó y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos constituyó un reino de sacerdotes para Dios, su Padre.
para Dios su Padre. Aquí viene la pregunta, ya que tenemos el contexto que hay dos, hay uno que es Dios y el otro es Jesucristo. Cuando empieza Apocalipsis 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Pregunta, en estos textos que yo le he leído, hay dos. ¿A cuál de los dos dice el escritor? ¿A cuál de los dos el escritor le llama Dios? ¿A Jesucristo o al otro? Repito, en estos textos que yo le acabo de leer, ¿a cuál de los dos el escritor le llama Dios? En Apocalipsis capítulo 1 y en el versículo 6, son los dos textos que le he leído. Versículo 1 y versículo 6. Empezando el Apocalipsis. ¿A cuál de los dos el escritor le llama Dios? ¿Al Hijo o al Padre? ¿A cuál de los dos? ¿Se entendió la pregunta? Claro que sí, muy clara. Ya, hablando te tomo el tiempo. Sí, claro, mira, la respuesta es muy sencilla y el término teos se le aplica al Padre en este específico texto que usted está mencionando. Y eso demuestra que en esa parte de la Biblia se le aplica el término teos o Dios al Padre, pero no demuestra que Jesucristo no es Dios, porque se le olvida leer el contexto. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era, el que ha venido, y los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, testigo fiel y primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Siga leyendo. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién es el que viene con las nubes? Jesucristo. He aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron al Padre, no, traspasaron al Hijo. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Sí, amén. Aquí viene la bomba. Pacatá. Yo soy, paren la oreja, pongan la lupa, tome su cámara y hágale zoom. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Quién es este todopoderoso? Jesucristo. Así o más refutado. Con todo respeto, ¿eh? Adelante, puede replicar. ¿Nos dejas hasta ahí nomás entonces? Ya 1 minuto no, 26. no hay más necesidad de seguir ya, suficiente. Ya. Entonces, paro el tiempo. Hablando te tomo el tiempo, Selvin. Ok, señor Isaac, no pudimos haber terminado este debate de otra manera. Usted, por un lado, dice sí, pero después quiere decir no. Usted puede decir tengo hambre, pero siempre dice no tengo hambre, pero está comiendo. ¿Cómo es posible que no tiene hambre y dijo que sí, pero siempre está comiendo? Entonces, le pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que usted pueda negar lo que acaba de decir que sí? En ese texto, los que yo le di entrando a Apocalipsis, hay uno que es Dios, el otro no. Y usted dice sí, al Padre. Y usted viene y me empieza a leer todo, llega a Apocalipsis 1.8 y dice que es Jesucristo. Cuando en Apocalipsis 1.8, el que escribe dice el Señor Dios. O eso depende si usted está leyendo el texto recepto, es lógico que usted le va a quitar la palabra a Dios, pero ahí dice el Señor Dios, el que es que ha de ser el Dios Todopoderoso. Entonces, usted cuando oye la palabra dice el Señor Dios, usted se le olvidó. ¿Quién es el Señor Dios? ¿Quién es el Señor Dios? ¿Quién es el Señor Dios? Bueno, usted solo se va a Apocalipsis 21, del versículo 5 al 7, el que está sentado en el trono, porque usted y yo creo que creemos en eso lo mismo, que en Apocalipsis 5 el que está sentado en el trono es el Padre y el Cordero es el que está parado y viene al trono a tomar el libro. Yo creo que usted está claro. Entonces queda claro que en Apocalipsis 4.2 el que está sentado en el trono sigue siendo el Padre. Yo creo que en Apocalipsis 6, los dos últimos versículos, el que está sentado en el trono sigue siendo el Padre y el Cordero es el que está ejecutando su ira. Yo creo que usted no tiene claro. Entonces en Apocalipsis 21, ¿quién sería este sentado en el trono? No me diga que de repente Jesucristo está sentado en el trono y quitó al Padre del trono. Ahora, el problema es que ahí dice Juan, el que estaba sentado en el trono me dijo, yo soy el alfa y la omega. En el versículo 7 dice, aquel que venciere, yo seré su Dios y él será mi hijo. Señor Isaac, ¿quién es el único que puede decir yo seré tu padre y tú serás mi hijo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Jesús puede decir eso? No, porque Jesucristo es el Hijo, usted lo sabe. Entonces, en el bautismo dice, vino una voz del cielo, este es mi Hijo amado en que tengo contentamiento, usted lo sabe. En Mateo 17, en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado, a él oí. Pedro dice que oyeron la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. O sea, hay testigos, que uno es el Hijo, el otro es el Padre, y el Padre es el único que dice directamente, yo soy el alfa y el omega. Entonces, mi pregunta fue muy clara, su respuesta, sí, no, sí, no. Yo le pregunté, ¿cuál de los dos es Dios en esos textos? ¿Por qué usted tiene que llegar al último libro de Apocalipsis todavía? Y no hay un escritor que
diga cosa distinta. Los escritores están diciendo que uno es Dios, el otro no. Ahora, si usted me quiere usar alguna palabra para Dios que es para Jesús, se le olvida que Moisés es Dios, se le olvida que Salomón es Dios, se le olvida que los jueces son Tiempo. Se acabó el tiempo. Ahora Dios. vendrían los 2 minutos de conclusión. Adelante. Ya. Quedó muy claro en este debate que mi oponente no pudo demostrar que Jesucristo no es Dios. Ciertamente la doctrina que él sostiene no es apostólica, ningún apóstol la enseñó. Pero bueno, me voy a despedir nuevamente citándole los textos, uno de los textos que cité en mi exposición. Apocalipsis capítulo 1 versículo 11. Dice así, que decía, escuché una voz que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ya dice todas las iglesias, ¿no? Y luego dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, no es el Padre, Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta el suelo y ceñido con un cinto de oro. Dice, y cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, el Padre no estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, claramente aquí el texto demuestra que Jesucristo es el Todopoderoso, que Jesucristo es el primero y el último. Si lees el contexto hacia arriba, en el mismo capítulo 1 de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que Jesucristo es el alfa y el omega, principio y el fin. Ahora, en mi exposición, enseñé y expuse el texto, por ejemplo, de San Juan capítulo 10, donde Jesucristo dijo que él y el Padre son uno, no 2 dioses, sino uno solo. Yo y el Padre somos uno. Hay una unidad perfecta entre el Padre y su Hijo Jesucristo. Y también expuse en mi primera intervención que Jesucristo claramente dijo que antes que Abraham fuese, él ya era. Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, no puede ser que Jesucristo no sea Dios y al mismo tiempo él mismo se presente como el yo soy, como el Todopoderoso, como el Alfa y el Omega. Seamos honestos, la Biblia claramente demuestra la divinidad de Jesucristo. La decisión queda en usted, apreciar la audiencia, si le cree a la Biblia o me cree a mí o a mi amado hermano Selvin. Muchas gracias. Termino mi participación. Ya, ahora tocaría la conclusión de Servín. Hablando, te tomo el tiempo. Muy bien, Isaac, muchas gracias por el debate. Gracias al moderador también, a Ricardo. Ya también tuve un debate con Ricardo, un mes por ahí. Y le agradezco, pues yo no tengo nada que ponerme a refutarle. Lo que ya no le pude refutar en cinco preguntas y en mi exposición, ya no tengo nada que ir a tocar textos que no se tocaron en la exposición ni en las preguntas. O sea, es en vano que yo me ponga a querer sacar información que no fue la que tratamos esta noche. Y pues me he quedado con buen sabor, pues, referente al debate, que en el debate, pues, he hecho preguntas, he exigido respuestas a las preguntas y creo que en algunas de las preguntas sí fue honesto en contestarme el sí o contestarme el no, aunque en la misma respuesta usted trata de acomodarlo para decir que no. Entonces, ¿es sí o es no? Creo que siempre se queda ese mal sabor de boca que el oponente dice decir sí, pero siempre termina diciendo que no. Entonces, creo que Jesucristo lo dijo claro, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. O sea, usted tiene que estar claro si es sí o si es no. Si el texto en Juan 17:3 dice que el Padre es el único Dios verdadero, debe de ser sí. ¿De dónde te puede sacar que hay un no también? Si en el texto Jesucristo no es el único Dios verdadero, ¿de dónde usted puede sacar un sí? Jesucristo también es el Dios verdadero. Usted está refutado por todos lados. Entonces, querer acomodar 1 Juan 5:20, eso dejaría al Padre como Dios. Deja al Padre fuera. Porque si usted tiene a alguien que es el Dios verdadero, si yo tengo 2 lápices, supongamos que este es un lápiz y este también es otro lápiz, pero este es el lápiz verdadero y este no es el lápiz verdadero. Si a este yo le nombro, este es el verdadero lápiz, ¿podría ser este el verdadero lápiz? Usted está refutado, Isaac. Lo siento, está refutado. Si usted tiene este lápiz que es el único lápiz verdadero, el otro no es. Sencillo. Tiempo. Si usted tiene a Jesucristo como el Dios verdadero, el Padre no es. Tiempo, 2 minutos 3 segundos. Ahora quedaría el minuto para despedirse. Muchas gracias a mi hermano Ricardo y Selvin Cruz por este debate. Creo que fue muy fructífero. Ambos exponentes dimos nuestros argumentos y la gente es la que va a decidir, ¿no? Qué es lo que quiere tomar. Ojalá que no sea la última vez que tengamos un debate por ahí. Creo que podríamos debatir, por ejemplo, si Jesucristo es hijo de José o si fue generado por el Espíritu Santo. No sé si crea eso mi hermano Selvin, no lo sé. Pero bueno, habrá algunas cosas que podemos debatir.
mi próximo debate va a ser con el hermano Ricardo, que creo que sostiene la creencia de 2 dioses. Bueno, algo así yo no he entendido, no sé si estoy equivocado. Pero bueno, vamos a organizarnos y ya en este canal, si Dios quiere, vamos a llevar también el mismo debate. Adelante, hermano. Ya, se cumplieron 52 segundos. Ahora tocaría la despedida de Selvin Cruz. Muy bien. Isaac, muchas gracias. Gracias a Ricardo también, gracias a la audiencia que estoy mirando que había muy buena audiencia esta noche. Y pues gracias a todos los hermanos míos, los hermanos unitarios de todo el mundo, los que se dan el tiempo para ver estos debates. Y luego este debate va a estar en mi página, El Engaño de la Trinidad. Ahí va a quedar este debate. Y les pido a todos pues que si quieren volver a verlo, lo pueden ver aquí en este canal, también lo pueden volver a ver. Pueden seguir este canal y también pueden seguir mi canal que se llama El Engaño de la Trinidad para saber. Si usted por primera vez llegó acá hoy y vio esto, voy a seguirlo, pues sígame, El Engaño de la Trinidad. Así se llama mi canal en YouTube. Y muchas gracias, paz a todos, feliz noche. Ya, 50 y tantos segundos, lo dejamos ahí. Entonces, ahora faltaría mi despedida. Bueno, vi que fue un debate muy ameno, entretenido, no hubo ataques personales. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez. Tengo también un canal, me puse invicto, el destructor de las mentiras religiosas. Y eso, bendiciones. Y bueno, cada uno va a sacar sus propias conclusiones. Como siempre termino diciendo que le pidan al Elohim verdadero que les enseñe lo que él inspiró para no cometer errores de interpretación. Eso, bendiciones.